Buenos días, hoy nos acompaña el doctor Carlos Giovanni Rodríguez Vázquez, es contador público de la Universidad Surcolombiana, especialista en gestión tributaria aduanera de la Universidad Cooperativa, abogado de la Universidad Libre, exfuncionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Grupo de Fondo de la División de Fiscalización, exredactor de la Unidad Tributaria de Leyes Editores S.A. y subdirector de la revista Impuestos de la misma casa editorial. Autor de las cartillas de medios magnéticos 2012, Manual de IVA y facturación de los años 2008 a 2012 y 2015, Manual de retención en la fuente 2008 a 2012, redactor del régimen explicado de renta, autor de diversos artículos de la revista Impuesto y Revista Internacional de Contabilidad y Auditoría, docente de la especialización de gerencia tributaria en módulo de renta de la Universidad Surcolombiana, docente auxiliar en las universidades de los Andes y de la Pontificia Universidad Javeriana y conferencista del Instituto Nacional de Contadores. Actualmente se desempeña como gerente de impuestos de la firma Crowe Howard, donde actúa como asesor de empresas como Macro y Contec, Grupo Empresarial Comeva, BBC, entre otras. Gracias, buenos días. Buenos días. Con la contabilidad como medio de prueba, porque estábamos acostumbrados a que había un 2649, está el Código de Comercio, está el Estatuto Tributario y todas estas normas nos indican pues cuáles los libros de contabilidad, cómo se llevan los libros de contabilidad, y pues ahí no hay inconveniente. El problema se presenta cuando ya tenemos a partir del 1 de enero del 2015 unos libros oficiales que ya no son los libros que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino son unos libros diferentes que están en unas bases diferentes, que esas bases no van a ser tenidas en cuenta por ahora para la determinación de impuestos. Ahí hay una norma de transición, pero pues no debemos quedarnos en decir no, esperemos a que pasa entre los 3 años porque hay una norma de transición que la contabilidad anterior no, porque realmente son tantas cosas que vienen con esto y tantos aspectos que debemos verificar que no se, o sea, el solo haber determinado mediante un decreto y mediante un artículo de la ley 1607 que no iba a pasar nada, no es así, porque pues ya al menos de saber cuál es el libro que vamos a pedir y todo ese tema y cuáles son los libros, pues ya sabemos que la IFRS sí tiene una incidencia clara en la determinación y al menos en este de contabilidad como medio de prueba en la parte tributaria. Entonces, eso de que las IFRS todavía no tienen ninguna incidencia en nuestra forma de determinar los impuestos es carrera, o sea, eso no es así. Nosotros sí tenemos unas incidencias claras y la principal incidencia es en qué van a revisar ustedes y en fundamento en qué vamos a determinar el impuesto. Entonces, la contabilidad como prueba tributaria pues está establecida en el artículo 772 del Estatuto Tributario. Me dice que los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor siempre que se lleven de debida forma. Entonces, lo primero que debemos establecer, ¿qué es un libro de contabilidad? ¿Qué es libro de contabilidad? ¿Y quién define qué es libro de contabilidad? Entonces, ese tema lo define, lógicamente, el libro de contabilidad está definido por el Código de Comercio. Entonces, libro de contabilidad. Entonces, cuando hablamos del libro de contabilidad, la definición está es por el Código de Comercio. El Código de Comercio. Entonces, esto porque lo dejo acá para que lo revisemos. Porque el libro de contabilidad es aquel que establece el Código de Comercio. Y libro de contabilidad es el que establece también la norma tributaria, se refiere a un libro de contabilidad que dice los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a favor siempre que se lleven en debida forma. Entonces, esos libros de contabilidad son los que si no los tengo me sancionaban y todo este tema de la administración de impuestos. Pero entonces ahora, como no tenemos como tal ese libro, sino tenemos esos otros mecanismos que vamos a ver cuáles fueron los que estableció el decreto reglamentario y la administración de impuestos, por así decirlo, y que además que son los que ustedes también van a tener en cuenta porque son para determinar los impuestos, saber si esos libros se consideran de contabilidad, ese libro tributario se considera un libro de contabilidad y podría ser objeto de sanciones. Creería que no, en primer momento diríamos no, porque el libro de contabilidad va a ser ese que yo voy a tener la contabilidad bajo IFRS. Por lo tanto, si voy a tener un registro fiscal que no me lo establece el Código de Comercio, ese libro propiamente no se llama un libro de contabilidad y por lo tanto no lo podría considerar, al menos para efectos sancionatorios, como una sanción dirigida al libro de contabilidad, porque los libros de contabilidad son los que establece el acto de comercio donde se lleva la contabilidad del comerciante, Entonces,
Ese es el primer inconveniente que tenemos, que vamos a tener unos libros de contabilidad, pero esos libros de contabilidad no vamos a encontrar las bases tributarias, y vamos a tener unos registros de orden fiscal, que es un libro auxiliar y que son 3 opciones que lo vamos a ver más adelante, pero que no van a tener propiamente la característica de ser un libro de contabilidad, sino de hecho bajo unas bases que son el 2649 que vamos a ver, pero no propiamente un libro de contabilidad. Entonces, esas situaciones son las que están pendientes de aclarar todavía más, porque el decreto reglamentario no lo ha determinado, no lo ha aclarado en estricto sentido. Entonces, requisitos que se consideran para que la contabilidad constituya prueba. Entonces, esos requisitos para que la contabilidad constituya prueba están en el artículo 774. Esos requisitos, lo que vamos a ver es que a pesar de, ya dijimos que eso no son de contabilidad, sí se tienen que predicar del libro o del registro que ustedes vayan a revisar o el contribuyente opte por llevar de aquí en adelante de las 3 opciones que vamos a plantear. Entonces, esos requisitos, como está en el artículo 774 del Estatuto Tributario, que es para efectos fiscales, entonces, a pesar de que ese libro no se va a llamar libro de contabilidad, sí se deben mantener esos requisitos para que ese auxiliar o ese sea considerado prueba. Entonces, había uno que el primero está registrado en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos de la Nacional según el caso. Este ya no tenemos, los libros de contabilidad ya no se registran y además ese libro no está sometido a ningún registro. Este ya no estaría, pero está respaldado por comprobantes internos y externos. Entonces, los asientos que yo haga, eso sí seguirá así. Los asientos que yo haga en ese libro, pues van a estar soportados con documentos externos y externos. Entonces, ahí es donde empezamos a decir, listo, a pesar de que ese va a ser un libro auxiliar o van a ser unos registros independientes a la contabilidad, pues los soportes que me sirven para la contabilidad me nutren tanto la contabilidad financiera, por decirlo así, como la contabilidad fiscal, van a ser los mismos, o sea que los soportes no pueden cambiar. Lo que me soporta una operación financiera va a ser lo mismo lo que me soporta una operación para efectos fiscales. Entonces ahí no vamos a tener problema. Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural. Entonces ahí ustedes empiezan a revisar si es verdad lo que me dijeron, que yo no tengo que preocuparme con nada. Pues acá me dice reflejar completamente la situación de la entidad o la persona natural. Y ahorita cuando veamos los requisitos que me dijo lo del libro fiscal, ustedes que leyeron ese decreto 2548 y el concepto de la DIAN y todo eso que han ido estudiando, pues se habrán dado cuenta de que en ese libro no se me está pidiendo que refleje completamente la situación de la entidad, pero sí, entonces ya debemos entender es que la situación, ¿cuál situación? La situación fiscal. Entonces ya esto antes era reflejar completamente la situación financiera de la entidad. Acá uno entendía sobre que ahí estaba ese libro de contabilidad, estaba todo lo financiero, lo que era deducible, lo que no era deducible, lo que para ustedes era grabado o no grabado en ese caso, pero acá hoy lo que vamos a encontrar es que debe reflejar en la situación fiscal del contribuyente. No haber sido desvirtuado por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley y no encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio. Pues eso básicamente, pues ya en este caso, pues como no estamos hablando de no haber sido desvirtuados, pues si algún juez ya me han determinado que esos libros no están probados en la forma o en la expresión contable que ustedes hacen. Ahora, valoración de la prueba contable. Entonces, ya viendo, o sea, estamos viendo todavía lo viejito, para ver ahorita el registro de diferencias. Te van a cobrar la cita. Entonces, la valoración de la prueba contable, pues esa valoración de ese medio de prueba que me le van a dar a esos nuevos registros que ustedes se van a encontrar a partir del 2015, pues tendrá este mismo sistema de valoración, pero referido a los 3 sistemas que vamos a ver que estableció la Administración de Impuestos y que estableció proporcionalmente ese decreto. Entonces, la valoración se va a tener que hacer en la misma medida. Artículo 735, prevalencia de los libros de contabilidad frente a la declaración. Entonces acá uno no podría decir prevalencia de los libros de contabilidad porque ya dijimos que eso no era libro de contabilidad, pues que está en entredicho si es un libro de contabilidad, sino prevalencia de ese libro tributario, de ese registro de diferencias o ese registro en cuentas de orden
frente a la declaración. Cuando haya desacuerdo entre la declaración de renta y patrimonio y los asientos de contabilidad de un mismo contribuyente, prevalecen estos, o sea, prevalecerá esos tres sistemas que vamos a ver, pero no los libros de contabilidad, porque en este sentido esta norma se entendería que no se podría aplicar para efectos probatorios, pero pues para eso el decreto indicando que tenía pleno valor probatorio los registros que se establecían mediante ese decreto, porque si no quedarían estas dos normas que no tendrían sentido, porque ya sabemos que esos libros de contabilidad donde se registra la contabilidad financiera, pues no tienen y no pueden tenerse como medio de prueba para un proceso como tal. Sin embargo, la contabilidad, dependiendo de los dos sistemas, no la puedo olvidar. O sea, ustedes no pueden llegar y decir, no voy a revisar los libros de contabilidad, qué ha pasado en los libros de contabilidad financiera de estos 4 años que usted, o de esos 4 años que vamos a tener, porque esa contabilidad sigue siendo la contabilidad y sigue siendo los libros de contabilidad del comerciante. Esa es la contabilidad oficial del comerciante. Entonces yo sí puedo pedir esa contabilidad, pues sé que los efectos fiscales los puedo tener acá, pero en este sentido faltaría indicar, por ejemplo, si esa otra contabilidad también yo la puedo tomar cuando ustedes están haciendo una inspección contable. ¿Cómo ustedes de fiscalización que haga inspección contable? Cuando esté haciendo una inspección contable, sabemos que por mandato legal, pues yo me voy a ir a reflejar ese libro fiscal, pero pues yo no me voy a quedar solamente con el libro fiscal. Voy a pedir, porque son los libros oficiales del contribuyente, voy a pedir los libros oficiales donde está la contabilidad financiera, y yo podría, o sea, ustedes podrían en un momento dado solicitar que si hay alguna diferencia en los ingresos, que es lo que les interesa a ustedes, les queda un poco más fácil, pero solicitar que si hay alguna diferencia en los ingresos, hacer una conciliación entre lo que esté en la contabilidad fiscal y lo que esté en esa contabilidad financiera, y eso está en todo su derecho, porque esa contabilidad, esos libros oficiales, a pesar de que está la norma de la ley 1607 que no tiene ninguna incidencia, pero pues los libros oficiales son los libros oficiales, es la contabilidad del contribuyente. Prevalencia de los comprobantes sobre los asientos de contabilidad. Pues esa norma sigue, y es que si uno tiene una diferencia en un soporte y Hacienda de contabilidad ya ha dicho algo diferente, pues si la factura dice 100 y en la contabilidad yo registré 50, pues prevalece lo que dice mi factura. Y esto, pues un poco el incumplimiento de las formalidades señaladas por la contabilidad, además de impedir que se aprecie como prueba de carrera sanciones para el contribuyente. Esto se le ha pedido estrictamente que antes de terminar este año de la Administración de Impuestos se pronuncie en el sentido de que si las sanciones, porque nosotros en primera medida lo que les decía es que las sanciones no se podrían imponer frente a algo que no se considere libro de contabilidad, pero que se pronuncie y deje de una vez claro si estas sanciones, la no presentación del libro, las reglas de contabilidad, se van a ver plasmadas es contra el libro tributario o el registro de diferencias, a sabiendo de que eso no es un libro de contabilidad y si las sanciones van a recaer por la no presentación de esos registros. En ese sentido, ya mirando eso que era como lo que teníamos antes, ¿de dónde surge todo este problema? Pues todo este problema, como ustedes lo habrán revisado, porque ya en este momento lo bueno de hablar de estos temas es que todos están metidos ya en el tema, porque ya todos saben qué es lo que está pasando, ya se están haciendo los registros bajo IFRS y todo ese tema, ya sabemos cuáles son las diferencias, qué es lo que me impacta. Entonces, en ese sentido, el artículo, todo surge porque el artículo 4 de la ley 1314 del 2009 fue donde se estableció que Colombia iba a adoptar un nuevo sistema, unos nuevos estándares de información financiera. Esa es la ley que le da vida a todos los decretos que me establecieron los grupo 1, grupo 2 y me establecieron cuáles son los estándares de contabilidad que yo voy a manejar, ¿verdad? Entonces, en esa ley indicó un principio fundamental y es la independencia de las normas contables de las normas tributarias. Me digo que esas normas contables, no más, nunca más, pero pues eso ahí está todavía, pero que nunca más, las normas fiscales iban a volver a incidir en la determinación, en las normas fiscales iban a incidir en la determinación en el registro de mi contabilidad financiera, que mi contabilidad financiera es una y que mi contabilidad fiscal es otra.
Sin embargo, me dice, independencia y autonomía de las normas tributarias frente a la contabilidad y la información financiera. Las normas expedidas en desarrollo de esta ley, que son todos los decretos que salieron de IFRS, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia. Entonces, en ese caso se dejó eso no lo vamos a aplicar todavía porque ninguna norma tributaria, hasta que pase el 2018, ninguna norma tributaria va a establecer cuáles son los efectos, que me voy a grabar algo o me voy a tomar una base gravable que esté en la contabilidad. Entonces me dice, es al contrario, de ahora en adelante, si hay una norma fiscal, sí se puede apoyar en la contabilidad financiera, pero una norma fiscal no me puede indicar cómo hago un registro contable, que sí pasaba antes y que tenemos muchos ejemplos de que una norma fiscal me determinaba cómo hacer un registro contable. Entonces, el que ustedes siempre han escuchado y es más fácil de identificar es el tratamiento del arrendamiento financiero o el del leasing, que me dice que para el artículo 127-1, que es una norma fiscal, me dice cómo debería haber contabilizado, cómo se debería, para efectos contables y tributarios, el leasing se tratará de la siguiente manera. Entonces, eso ya no debería volver a pasar. Y que a su vez las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales. Las declaraciones tributarias y soportes deberán ser separados según la determinación en la legislación, deberán ser preparados según lo determinado por la legislación fiscal. Ese pedacito que a su vez las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales, pues nosotros entendemos que tenemos una tradición de que lo que a mí me regía era la norma fiscal para efectos de mi contabilidad, y entonces estamos muy acostumbrados a eso, y en eso está acostumbrada la administración, en eso está acostumbrada la administración de impuestos a la nacional, las administraciones distritales, los mismos contribuyentes y el mismo legislador. Y por eso nosotros vimos que, a pesar de todo esto, a pesar de que existe esto, en la ley 1739, con la creación del impuesto a la riqueza, se estableció un tratamiento contable para efectos del impuesto a la riqueza. Y me decía que para efectos contables yo podía causar, se entendía que se causaba el impuesto a la riqueza el 1 de enero del 2015, el 1 de enero del 2016, 2017, y que se podía hacer contar reservas y no contar resultados. Entonces me estaba trayendo en una norma fiscal, me estaba indicando cómo hacer la contabilización de ese impuesto, lo cual no se puede porque la ley 1314 me había establecido que las normas fiscales ya no me pueden dar un tratamiento contable. En ese sentido se pronunció, y usted vio que se pronunció el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública y me dijo, a ver, si usted hace lo que dice la ley 1739, a pesar de que está autorizado legalmente, pues usted lo puede hacer y hay una autorización legal para hacerlo, pero inmediatamente estará incumpliendo lo que indica la ley 1314, y entonces su revisor fiscal va a decir en su dictamen que usted no cumplió con lo que indicaba la norma internacional, no cumplió con lo que indicaba la norma internacional, y por lo tanto sus estados financieros no están preparados de acuerdo con las IFRS. Y eso es grave porque ante un inversionista extranjero que me diga que, bueno, que mis estados financieros no tienen ahí una salvedad, pues es grave. Entonces, en ese sentido, pues el Consejo Técnico dijo, no, si el impuesto al patrimonio es un pasivo y es un gasto que se tiene que reconocer todo el 1 de enero del 2015, porque yo ya cumple con las condiciones bajo IFRS para considerarse como pasivo, porque yo ya tengo la certidumbre de cuánto voy a pagar, entonces usted lo tiene que registrar todo en un solo año, y a pesar de que está la autorización legal. Pero eso de qué será, que nosotros no podemos dejar de lado que tenemos una tradición de cuántos años atrás de indicar que nuestra contabilidad era una contabilidad fiscal. Entonces eso es un poco el cambio que tenemos que dar. Únicamente para fines fiscales, cuando se presenten incompatibilidad entre las normas contables y la información financiera de carácter tributario, prevalecen estas críticas para efectos fiscales. En caso de que después de que pasen estos 4 años, el gobierno nacional, después, porque ustedes también me imagino que están haciendo lo mismo que está haciendo la DIAN, y es haciendo un plan piloto, pero no que sea lo que empezó a hacer la DIAN en ese momento, que la DIAN todavía está muy atrasada en ese tema, pero haciendo un plan piloto de cuál es la real incidencia de las IFRS en la tributación.
Entonces, para saber si después en el 2018 voy a tener un sistema totalmente independiente o voy a tener un sistema en que me voy a apoyar en las normas contables, pues de pronto para establecer valores patrimoniales, para establecer métodos de depreciación, eso puede pasar. Igual ustedes podrían, vamos a revisar si a mí me conviene más, pues que se cree un tema del cambio de legislación, que en el impuesto de industria y comercio, por ejemplo, la realización del ingreso sea con base en lo que está contablemente. Podría ser. Entonces eso es uno de los impactos que se tienen que revisar, porque esto no va, pues el tema de que los ingresos sigan así como se viene manejando, pues va a durar solamente esos 4 años, pues se tiene que tomar una decisión de qué va a pasar, o sea, o si seguimos con una realización del ingreso aparte de la norma. ¿Sí? ¿Sí está perfecto? ¿No escuchan allá? Sí, ¿listo? ¿Sí? Listo. Entonces, eso es el plan piloto que en su contabilidad y en sus estados financieros los centros económicos harán los reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones. Entonces es un poco de dónde sale eso. Entonces es un poco acá que les quede el resumen de lo que acabamos de decir. Y ese es el primer punto. Después viene el artículo 165 de la ley 1607 del 2012, que es el que arma todo el tema y por qué sale el decreto y por qué tenemos hoy, porque estamos hablando de esto, de las diferentes formas de llevar esta contabilidad. Porque este artículo, a pesar de que algunos han dicho, no, yo no me preocupo, yo tengo 4 años, pero ya les dije al inicio, eso es carreta, porque si ve que normas en establecer si era un libro de contabilidad, eso no está acá reflejado y no podemos decir que solamente por haber congelado la norma del 2649 para efectos fiscales ya quedó todo subsanado, porque hay muchas cosas que no se pueden subsanar o que no están totalmente claras, porque me dice este artículo de la ley 1607 lo que me estableció es que únicamente para efectos tributarios las revisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables. Y entonces, cuando hablo de revisiones, se quedó solamente en revisiones. Y la revisión pues es una revisión que yo encuentro en la norma y me indica que cuál es el tratamiento de acuerdo con otra norma. Entonces, una revisión facilísima es por ejemplo, la del tratamiento de las inversiones amortizables que nosotros encontramos en el Estatuto Tributario. Entonces, nosotros encontramos por allá en el artículo 145 del Estatuto Tributario una revisión clara, me dice, mentira, 145 no, el artículo 142. Se entiende por inversiones necesarias amortizables por ese sistema los desembolsos efectuados, dice, se entiende por inversiones necesarias amortizables por este sistema los desembolsos efectuados o causados para los fines del negocio o actividades susceptibles de mérito y que de acuerdo con la técnica contable deban registrarse como activos. Entonces, esa sí es una revisión. Espero que me dicen, yo voy a considerar que esto es una inversión amortizable, lo que la técnica contable me diga que es una inversión amortizable. Sin embargo, hay otras cosas, hay otras normas que no son revisiones tan expresas, no son remisiones de la norma expresa, no son revisiones, sino que han considerado y los que las han clasificado, la han clasificado en intromisiones de la norma fiscal en lo contable, porque me está indicando es no una revisión a la norma contable, sino en el caso de esto me está indicando es un tratamiento acá que se tiene que dar una intromisión de la norma fiscal en la norma contable, o sea que no está definido en la norma contable. Entonces, eso no se trata solamente con hablar de revisiones. Entonces, dice que únicamente para efectos tributarios las revisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables continuarán vigentes durante 4 años siguientes a la entrada en vigencia de las normas internacionales de información financiera, con el fin de que durante ese periodo se puedan medir los impactos tributarios y proponer la adopción de disposiciones legislativas que correspondan. En consecuencia, durante este periodo, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas, así como las exigencias de tratamientos contables
para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de la fecha de la aplicación del nuevo marco tributario. Entonces, esto tampoco está claro de cuáles son esas exigencias de tratamientos contables. Entonces, en ese caso tenemos que lo contable, y ahora lo contable y lo fiscal, que tenía una serie de omisiones, revisiones e intromisiones, que si uno se pusiera aquí a enumerarlas y de eso se tratara, pues eso no se trata de este curso, porque lo que trata es de mirar esto y lo de los patrimonios autónomos, pues podría clasificarlas dentro de omisiones, remisiones y intromisiones. Problemas relacionados con la implementación que se pretendió dar solución con el decreto 2548 de 2014, que es un poco lo que vamos a, pues, el tema de estudio. ¿Deben los contribuyentes implementar una contabilidad fiscal? Entonces lo que vamos a ver es que ese decreto 2548 ha dado dos opciones y la DIAN pues, fue un poco más amplia y ha sido más lapsa y me dio tres opciones. ¿Deben los estados financieros preparados bajo un soportar las declaraciones tributarias? Entonces es un poco cuál es el régimen probatorio y tratamiento tributario de las intromisiones fiscales no contables, el modelo de conciliaciones y nuevos obligados a llevar contabilidad. ¿Es suficiente o no se considera suficiente ese decreto? Entonces, cuando vamos a ver el decreto 2548, que es de diciembre del 2014, encontramos que en primer medida me dice esto que se mantiene inalterado o este régimen de transición tiene que tener unas fechas diferentes dependiendo del grupo, porque todos los grupos o todas las personas que entraron a IFRS no entran en el mismo momento. Entonces, para el grupo 1, esto se entiende que es hasta del grupo 1 a partir del 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018. Para el grupo 3 a partir del 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018, que es el mismo grupo 1, y para el grupo 2, que son los que están entrando ahora, a partir del 1 de enero del 2016 y hasta el 31 de enero del 2019 para ese periodo de mantener esas bases inalteradas. Bases fiscales. Entonces, ¿cuáles son las bases fiscales? Entonces, me dice, ¿cuál es el régimen que yo voy a conservar y sobre el cual nos vamos a referir? Entonces me dice, el régimen que yo voy a revisar o que se va a mantener o en donde se van a establecer las bases fiscales, pues tengo que tener muchas cosas, porque no es solamente decir que era el 2649, porque el 2649 era solamente un decreto, pero nosotros encontrábamos que está pues toda la norma fiscal, pero la norma contable estaba el 2649, pero están también todos los pronunciamientos que había hecho las diferentes superintendencias. Entonces se entiende que todas las resoluciones que expidieron en materia contable hasta el 31 de diciembre del 2014, las superintendencias también se entiende que se tienen que aplicar en su integridad para efectos fiscales. Entonces, no solamente es el decreto 2649 y el 2650, sino los planes únicos según corresponda a cada superintendencia, las normas técnicas establecidas por la superintendencia o aquellas normas técnicas expedidas por la Contraloría General de la Nación y expedidas aplicables al 31 de diciembre del 2014 según el caso. Entonces todas esas normas para efecto fiscal van a estar vigentes. Este decreto 2548, entonces me dijo, usted tiene dos opciones: registro obligatorios o libro tributario. Sin embargo, aquí me adelanto un poquito, el decreto, el concepto, que es este concepto, ese no es el concepto como uno lo encuentra, pero realmente tienes otro número más largo, pero nosotros ya 512 del 5 de junio del 2015, me estableció tres opciones. Y esas tres opciones que me estableció ese concepto, pues son las dos que me estableció el decreto reglamentario, pero me dio una tercera opción. Entonces, ¿cuáles son esas que ustedes van a tener que revisar? Y son las que estábamos hablando de que si se consideraba libro de contabilidad o no se consideraba libro de contabilidad. Entonces, ¿de qué depende? Depende del menor grado de diferencias que yo tenga y el mayor grado de diferencias que yo tenga. Entonces, si las diferencias no son tan representativas, si las diferencias no fueran tan representativas, yo como contribuyente, ¿qué debo hacer? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo llevar la contabilidad conforme
a los nuevos marcos técnicos normativos, y ¿cuáles son? Contabilidad bajo IFRS, ¿cierto? Entonces llevo mi contabilidad bajo IFRS y las diferencias que yo tenga las voy a controlar en cuentas de orden que harán las veces de registros obligatorios. Entonces me dice, usted lleve su contabilidad bajo IFRS y en unas cuentas de orden estrictamente para efectos fiscales ustedes van a registrar las diferencias, van a registrar esas diferencias en cuentas de orden, pero esas diferencias me las van a tener que registrar a nivel de transacción. Entonces ustedes que están en el tema del impuesto de industria y comercio, ¿cuáles diferencias, por ejemplo, podrían encontrar a nivel de ingresos? Ustedes yo he tenido acá varias charlas, pero no hemos conocido con ustedes en el diplomado de IFRS. Algunos de sus compañeros ya lo han hecho, muchos de sus compañeros lo han hecho, pero en esas diferencias que ustedes han identificado, el estudio que ustedes han hecho de IFRS versus la realización del ingreso para efectos fiscales, ¿cuáles tienen? ¿Cuáles han identificado? Y empecemos pues con NIF 18, que es el de la ingresos operacionales, ingresos ordinarios. ¿Cuáles diferencias pudieron haber encontrado de las que han analizado, que ustedes puedan decir, yo esto lo considero ingreso y ya no lo voy a considerar ingreso? Entonces esa es una diferencia que ustedes van a encontrar, porque eso es lo que ustedes van a revisar el año entrante, porque el año entrante un señor puede llegar y decir, listo, yo no llevé el libro tributario, lo que llevé fue la contabilidad como forma IFRS y estos son los registros que les voy a presentar a ustedes para soportar mi declaración de impuesto de industria y comercio. Entonces ahí ustedes ya, a pesar de que me dijeron por allá que eso estaba inalterado, ustedes sí tienen que conocer cuál es mi base bajo IFRS y cómo es la realización del ingreso bajo IFRS para saber qué tiene efecto fiscal o no tiene efecto fiscal y más exactamente en el impuesto de industria y comercio. Entonces, de las que ustedes han identificado, ¿ya tienen algunas identificadas? Una muy notable, y es que nosotros bajo norma fiscal consideramos que los descuentos financieros a los que están sometidos o condicionados, ¿cierto? Los que están sometidos a una condición, eso se considera para nosotros un ingreso, ¿cierto? Y es un ingreso que hace parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio. Entonces a mí me dicen, yo tengo un descuento comercial que está dentro de mi operación. Dice, señor, yo le voy a dar un descuento y ese descuento es porque usted me va a pagar antes de 30 días o porque me compra un volumen. Eso se considera que está dentro de la operación y es un ingreso que hace base del impuesto de industria y comercio. Es un ingreso. Así. No, los que no hacen parte son los descuentos efectivos, los que son los descuentos efectivos. Pero los descuentos, si ustedes lo están tomando así, magnífico, pero los descuentos, los descuentos hacen parte de la base gravable. Entonces, en ese caso nosotros consideramos para efectos fiscales siempre lo tenemos y lo hacemos registrar dentro de una cuenta 4. Dentro de una cuenta 4, ingreso. Porque y lo van a encontrar siempre dentro de la cuenta 4 ingreso, porque es una operación que se registra de forma posterior a que yo hago la compra. Y entonces yo no lo disminuyo mi valor de las compras, sino que siempre, pues cuando me haga derecho al descuento, cuando me hagan ese descuento, yo lo registro siempre como un ingreso. Y la norma fiscal, tanto para renta como para ICA y para toda la norma, para los estados financieros bajo 2649 mejor, este descuento yo lo voy a encontrar dentro de los ingresos y no va a tener pierde, allá lo tengo dentro de los ingresos. Pero bajo IFRS, todos los descuentos, todo el menor valor, ese menor valor nunca lo voy a encontrar como un descuento, porque IFRS me dice la NIF 2, que es de inventarios, y la NIF 18 me dice que los descuentos que me afecten el precio yo los tengo que disminuir de mi cuenta o de inventarios, los tengo que disminuir, o los tengo que disminuir del costo si yo ya vendí la mercancía.
Entonces, ahí vamos a tener una primera diferencia donde los costos, donde esos ingresos no van a aparecer por ningún lado, sino que van a estar en un menor valor de alimentario y en un menor valor del costo. Otra diferencia que ustedes puedan encontrar, y muy seguramente la van a encontrar, es que los ingresos, el tema de realización es diferente. El tema de realización es diferente, porque en los ingresos para efectos de la NIF 18, una vez yo haya transferido todos los riesgos a mi cliente, se entiende que yo ya he realizado el ingreso, así yo no haya emitido una factura o así esté pendiente algo para legalizar la factura. Entonces yo ya he emitido todo, yo ya he trasladado todos los riesgos a mi cliente, entonces en ese caso yo ya tengo que realizar el ingreso. Entonces puede ser que para efectos fiscales, como yo he emitido mi factura porque me falta cumplir con alguna condición para poder emitir la factura, cumplir algo, entonces yo no voy a tener ingreso fiscal, pero sí voy a tener ingreso contable. No voy a tener ingreso contable, pero fiscalmente no voy a tener ese ingreso sino hasta que emita la factura y el ingreso se me va a dar en un periodo diferente. Entonces esas diferencias usted la va a tener que controlar a través de cuentas de orden si deciden llevar este primer registro. Igual, al contrario, puede ser que ustedes vean en su contabilidad bajo IFRS un ingreso que para efectos fiscales todavía no se haya realizado. Por ejemplo, o encuentren un ingreso al contrario, este es al contrario, un ingreso que para efectos fiscales ya tengo acá el ingreso y para efectos de IFRS yo todavía no tengo el ingreso, como sería el caso, siguiendo la misma, es el caso de, por ejemplo, un concesionario. Un concesionario me factura, me entrega la factura, realiza ya su ingreso fiscal, pero él no me puede entregar el carro hasta que el carro no esté matriculado y el carro no haya, pues, hasta que para poder que salga de mi sala de ventas, tiene que estar matriculado y asegurado y tiene que tener todos estos trámites. Eso puede pasar 15 días, puede pasar un mes. Entonces, para efectos fiscales, yo ya facturé, ya entregué la factura, ya me lo pagaron inclusive, para efectos fiscales, ya realicé mi ingreso, pero para efectos contables el ingreso todavía no se ha realizado. ¿Por qué? Porque yo no le he transferido todos los riesgos a mi cliente. Entonces, para IFRS ese ingreso todavía no se puede reflejar, pero para efectos fiscales yo ya lo voy a tener. Entonces puede ser de para allá o como puede ser de para acá. Entonces en ese caso hay muchas diferencias que ustedes pueden tener. Otro caso, en ingresos, y esos son los que ustedes deben como coger un listado, como a mi hermano que lo están haciendo, pues los que están pues un listado de cuáles son las posibles diferencias que ustedes puedan encontrar como para armar su plan de revisión de ingresos. Otro caso que ustedes pueden encontrar es en el caso de contratos de construcción, porque en contratos de construcción nosotros entendemos que el ingreso se entiende realizado para efectos fiscales una vez se haya terminado el proyecto, se entregue la factura, se entregue la obra y se haya facturado el valor total de la obra, y yo ya haya facturado y ya no tenga ninguna condición y yo pueda exigir mi pago, ¿cierto? Pero para efectos contables ese ingreso no se va a realizar así. Para efectos contables el ingreso se hace de acuerdo a la NIF 11 y en ese sentido el ingreso se hace de acuerdo al grado de avance. Yo voy ejecutando ese pedacito de obra, de acuerdo con ese grado de avance voy reconociendo un ingreso. Voy ejecutando y voy reconociendo un ingreso. O sea que yo allá para efectos fiscales no voy a tener un inventario ni nada de esas cosas, sino que voy a tener es que ya voy realizando ingreso, costo. Y en cambio para efectos fiscales yo me voy a esperar hasta el final, que entregue la obra, que se dé la factura, que se realice que yo ya tenga el derecho a exigir mi pago para que se me pueda reconocer el ingreso. Entonces en ingresos sí es bueno hacer todas esas diferencias que podrían tener. Entonces esas son las diferencias que ustedes van a encontrar en esas cuentas de orden. Entonces, si esas diferencias no son tan representativas, lo puedo llevar en cuentas de orden. Entonces me dicen, pero si las diferencias se van aumentando, además porque usted lo tiene que hacer, y esto lo tendría que hacer a nivel de transacción, cada vez que usted haga una venta, si hay una diferencia, tendría que registrar en cuentas de orden. Si esas diferencias no son, siguen, ya aumenta, más diferencias ya no son
poquitas esas diferencias, hay una opción de llevar un registro obligatorio llevado por un sistema de registro de diferencias junto con la contabilidad llevada bajo NIF y los nuevos marcos normativos. Entonces me dice, usted puede llevar su contabilidad bajo NIF, pero va a tener que puede llevar un sistema adicional donde me controle todas las diferencias. Puede ser, no dice, lo tengo que llevar en Excel, si es manual, no. Usted puede llevar un sistema adicional donde me controle esas diferencias. Y hay un tercero que me dice, si usted ya es tan complicada la operación, que lo que es más fácil es llevar otro libro contable, entonces usted lo que va a llevar es un libro fiscal que se va a llamar el libro tributario. Y en ese libro tributario le voy a dar unas reglas para el reconocimiento de esas operaciones en el libro tributario. Entonces, en ese sentido, ese libro tributario es un libro auxiliar, me dice el decreto, y entonces cuando me dice libro auxiliar, entonces será el libro de contabilidad, que es lo que nos preguntábamos al comienzo. Es un libro auxiliar en el cual se deben registrar todos los hechos económicos que tengan incidencia fiscal. Entonces ahí era donde tú decías, ahora lo que tenemos que leer es que en ese libro de contabilidad o en ese libro tiene que estar todo lo que tenga incidencia fiscal, pero no va a estar reconocida indiscutiblemente la situación financiera de ninguna entidad. Esta es reconocida una situación fiscal. Y que se deriven de una diferencia entre las bases fiscales y los nuevos marcos normativos. Este libro no se debe registrar ante ninguna autoridad, entonces ya por eso tenemos en rojo por allá, ni tampoco se impone un modelo específico para este, aunque el contribuyente debe garantizar la autenticidad y veracidad de la información que contiene y debe permitir identificar los activos, pasivos, el patrimonio, ingresos, costos y deducciones. Mira que lo que uno ve con el decreto reglamentario y con el concepto de la administración de impuestos es que la administración ha sido un poco amplia en determinar, o sea, yo sé que ustedes están entrando en un tema de transición, entonces yo voy a hacer un poco lapsa en determinar cuál es ese libro. Lo que pasa es que cuando uno ya se mete a la práctica, pues es un poco complicado decir, ahora yo voy a registrar en uno y en otro, ¿cómo lo voy a hacer? Los hechos económicos se deben registrar en el libro tributario por cada operación, de lo que dijimos. No es solamente llevar un libro y yo al final que vaya a hacer la declaración, entonces empiezo a sacar diferencias. No, es por cada operación, es transaccional. Y la tenibilidad del libro tributario se sujeta a los decretos 2649 y 2650. No podría ser de otra manera porque nosotros no tenemos una técnica fiscal para llevar contabilidad. Tenemos una contabilidad que me permite soportar unos hechos fiscales. Entonces la técnica sí es de acuerdo como está el 2649 y 2650. Entonces el libro tributario debe permitir la identificación del comprobante, número de comprobante, fecha de comprobante, documento, fecha del documento, número del documento, fecha de registro, valor de la operación, nombre, razón social. Y aquí hay un tema, y es que en este libro tributario por primera vez se establece una obligación que es el de llevar un tercero. En ese libro tributario se lleva un tercero. Hoy nosotros llevamos tercero porque tanto la información de medios magnéticos nacionales como distritales pues exigen llevar esa operación, ese registro. ¿Ese libro tributario lo establecen las normas NIF o simplemente es una invención de las normas tributarias nacionales? El libro tributario es una creación del 2548, que es un decreto de orden fiscal. Pero no está dentro de la NIF. No, porque la NIF lo que me va a llevar es mis libros de contabilidad, donde está soportada mi realidad financiera y que lo estoy haciendo de acuerdo a los nuevos estándares. Este es un libro que me permite cumplir con mis obligaciones fiscales. Llámese renta, llámese IVA, llámese impuesto de industria y comercio. Este es el libro que me permite cumplir con esas obligaciones fiscales. Entonces me dice, ¿cómo voy a registrar las operaciones en ese libro fiscal? Porque me dice, lo que yo no voy a tener allá la situación financiera de la entidad, voy a sujetarme al 2649, pero recordemos que esto es un libro fiscal. Entonces me dice, usted cuando tenga un hecho económico, usted tiene que analizar si ese hecho económico tiene incidencia fiscal o no tiene incidencia fiscal. Si tiene incidencia fiscal, pues usted debe reconocerlo y me da los parámetros para reconocerlo. Pero si no tiene incidencia fiscal, usted puede optar por no reconocerlo o puede optar por reconocerlo. Entonces, ¿cuáles serían esos que opta que sin incidencia fiscal y no quieren reconocer o que no se tendría que reconocer? Una provisión de inventarios, esa provisión de inventarios, pero eso no tiene incidencia fiscal, porque eso no es deducible ni tiene facultad para registrarla.
las valorizaciones de la propiedad planta del equipo. Eso es un tema eminentemente contable. Entonces, a pesar de que el 2649 me dice que yo la tenía que hacer, pues como eso ya no tiene incidencia fiscal, pues no tendría ningún objeto reconocerlo. Pero hay otros aspectos fiscales que solamente tienen efecto fiscal y no tenían un método de reconocimiento contable. Por ejemplo, que no les afecta a ustedes, pero la base de intereses presuntos. Los intereses presuntos es un tema de calcular un ingreso. Intereses presuntos es cuando la sociedad le presta a sus socios, le tienen que calcular un interés presunto, ¿verdad? Entonces, en ese interés presunto que le calcula, pues es un tema eminentemente fiscal que ni siquiera tiene contrapartida porque es un valor de un ingreso sobre el cual yo debo registrar, pero ni es una cuenta por cobrar ni nada. Entonces me dice, hay algunos hechos fiscales que me toca indicarles cómo los van a registrar en ese libro fiscal porque no están regulados por el 2649. Entonces me dice, ¿cómo lo voy a reconocer? Eso se puede reconocer en cuentas de balance y la diferencia fiscal en cuentas de orden. Entonces todo lo que tenga contabilidad, lo que sea 2649, me lo coloque en cuentas de balance, y lo que sea fiscal, evidentemente fiscal, entonces será en cuentas de orden. Entonces tenemos que en ese libro tributario tendríamos cuentas de balance y cuentas de orden. O puede optar por reconocerlo en cuentas de balance o de resultado de acuerdo a la norma fiscal. Entonces me está autorizando para cambiar el 2650 y incluirle algunos aspectos que no tienen reconocimiento hoy fiscal, que sí estén reconocidos en mis cuentas de balance y mis cuentas de resultado. En el balance y en el resultado, de acuerdo con la norma fiscal, y otros hechos económicos con diferencia entre lo contrario y lo fiscal en cuentas de orden, que es como una combinación de los dos. Entonces acá lo que tenemos es que si nosotros vamos a optar, ustedes van a revisar un libro fiscal, tienen que tener en cuenta estos parámetros para saber qué es lo que está ya en ese libro fiscal. Lo que pasa es que ustedes en ingresos, pues casi que en ingresos no van a hacer muchas las diferencias. Pues yo me adelanté por acá porque yo voy por acá atrás. Entonces, acá estos sistemas ya los vimos cuáles son. Soporte de las declaraciones tributarias. Entonces me dice, de aquí en adelante, que es lo que ustedes van a revisar en el 2015, cuál va a ser el soporte de su declaración de industria y comercio, lo que ustedes van a tener. Dice, las declaraciones tributarias de los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deberán estar soportados según el caso por el sistema de registro de diferencias de que trata el artículo 3 de este decreto y la contabilidad por el libro tributario previsto en el artículo 4, y así como todos los documentos externos e internos y comprobantes que evidencien la realidad de las operaciones desarrolladas por el contribuyente. Entonces me dice, si usted va a mirar el tema del soporte de las declaraciones, pues es el libro tributario o ese libro o los tres sistemas que nosotros vimos más los soportes. De igual manera, el cumplimiento de lo previsto en este decreto no implica llevar doble contabilidad para efectos sancionatorios, porque indudablemente llevar un libro fiscal es llevar la contabilidad financiera más la contabilidad fiscal. Pruebas. Entonces acá está el tema que estábamos hablando nosotros, que qué iba a pasar con esa, o sea, porque estamos hablando ya que las pruebas eran mi libro de contabilidad. Entonces el decreto lo que me trata de subsanar es que el sistema de registro de diferencias o el libro tributario son, y los documentos y demás soportes que con incidencia tributaria tendrán pleno valor probatorio en los términos de los artículos 772 a 775 del Estatuto Tributario y demás normas concordantes, en el marco del proceso de determinación del tributo y asuntos contenidos en el mismo que pueden derivarse. Entonces, en este caso, este fue el valor probatorio, porque si no es el libro tributario no tiene ningún probatorio. Entonces, cuando el decreto reglamentario me dijo, las pruebas de acuerdo a 772 y 775 deben estar referidas es a este libro, a este libro o al registro de diferencias o las cuentas de orden que acabamos de hablar. Bueno, me va a saltar acá. Estos son los planes pilotos, pero lo traje acá porque quería saber de parte de ustedes que están allá en el tema de ICA, si ustedes están haciendo algún plan piloto, porque acá dice que la DIAN dispondrá mediante resolución a aquellos contribuyentes que deberán suministrar información preparada con base en los nuevos marcos técnicos normativos para que la primera puedan adelantar la medición y el impacto y proponer medidas legislativas que haya lugar. Yo no sé por qué eso no se estableció para las entidades territoriales, pero las entidades territoriales sí deberían estar haciendo como los impactos
de un posible cambio, porque casi que siempre pues uno ve que para la realización del ingreso, pues las normas de ICA se apoyan en la realización del ingreso de renta. Entonces, pero no sé si ustedes habrán hecho por su parte, pues al menos algún impacto de entonces no, pues ahí no sabemos, listo. Entonces ya fue lo que vimos, entonces me voy a adelantar acá un poquito. Listo. Esto es lo que les quería indicar de lo que ustedes deben ir mirando y lo que van a mirar y a lo que se van a enfrentar cuando hagan sus inspecciones contables y sus revisiones de impuesto de industria y comercio. Eso era un poco. Entonces, para que lo tengan presente, porque eso ya es la realidad que se está viviendo hoy, 2015. Ya hay declaraciones que ustedes están sujetas, ya están en sus manos, preparadas con fundamento en lo que les acabo de decir, en el registro de diferencias o en el libro fiscal o en ese tema. Lo que pasa es que algunos contribuyentes todavía no tienen todo esto pues, tan claro el tema. Pero ya la declaración, al menos ustedes saben que todas las declaraciones de este año del grupo 1 se han presentado y van a encontrar ustedes, van a tener que revisarlas con fundamento en eso que acabamos de revisar. Listo. Entonces el segundo tema era el contrato de fiducia mercantil, para ver cómo es que ustedes entender un poco, que ustedes revisen ese tema de fiducia. Fiducia mercantil. Hay dos normas que me hablan de fiducia, o hay dos ordenamientos jurídicos que me tratan el tema. Entonces el primero es fiducia mercantil, artículo 1226 del Código de Comercio, que es el que nos interesa a nosotros, pero también está el fideicomiso civil del artículo 793 del Código Civil. Ese artículo 1226 del Código de Comercio me define el contrato de fiducia. Y es como donde tenemos que repasarlo para entender cómo es que tributa la fiducia mercantil. Ustedes se acuerdan que antes de la ley 1430 la Secretaría y pues, perdón que les diga ustedes tenían un problema con las fiducias, ¿cierto? Ustedes tenían todo un tema y habían tenido todos unos casos y que fueron hasta el Consejo de Estado, algunos ganaron, otros ya determinaron que la cosa exactamente, porque se consideraba si era no considerado un sujeto pasivo del patrimonio autónomo o si era un beneficiario, y entonces algunos lo que se hacía era exactamente, no se tenía muy claro cómo se tenía que hacer la tributación a través de contratos de fiducia. Entonces lo que hacían muchas personas era desarrollar los contratos a través de fiducia, porque en últimas de pronto lo que resultaba grabado era la utilidad, porque había una sentencia ya en el Consejo de Estado que me había dicho que el patrimonio autónomo no era un sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio y que yo no le podía dar la extensión del artículo 102 del Estatuto Tributario a ICA. Entonces, en última, lo que resultaba grabado cuando yo hacía una operación comercial a través de un contrato de fiducia, pues era únicamente la utilidad que reflejaba el beneficiario. En ese sentido. Entonces, pero ya con la ley 1430 ustedes ya vieron un avance en el tema y se estableció algo muy parecido, o no, a mí me pareció no, se estableció lo mismo que tenemos hoy para renta, para efectos del impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Eso fue lo que tenemos hoy, que la realidad es que hoy la fiducia mercantil se grava en cabeza de los beneficiarios o en cabeza de del beneficiario del ingreso que esté en el contrato de fiducia, ¿cierto? Se grava en cabeza del beneficiario. Lo que pasa es que todavía, a pesar de que la norma ya es la ley 1430, ya es un poco más claro y ustedes saben que el beneficiario es el que tiene que grabar el impuesto de comercio. Para el caso de Bogotá resulta, o yo no sé si ustedes lo han visto así, resulta un poco un problema, por decirlo así, de interpretación de en qué periodo se debe grabar los ingresos, porque todas las normas se refieren al 102 y me dice que es al final del periodo grabable donde yo tengo que consolidar, al menos al final del periodo grabable yo tengo que consolidar para incluir en mi declaración de renta los efectos del contrato de fiducia. Pero ustedes que tienen declaración, o sea, nosotros en Bogotá que tenemos declaración bimestral, pues de pronto alguien podría decir, no, pues yo me espero hasta el final y declaro, pero realmente yo no sé ahí ustedes cómo han tomado ese
y ahí sí, un poco la experiencia que han tenido en la realización del ingreso en contratos de fiducia. A veces se toma al final, o a veces el contribuyente que ustedes que lo llevan bimestral, que lo determinan, bimestral. Pero ustedes como administración, cuando se encuentran ante un contribuyente que lo lleva al final, lo aceptamos. ¿Lo aceptan? Pues, yo me puse a revisar y he revisado el tema y uno no encontraría si la administración quisiera hacerlo de manera bimestral, o sea que diga, no, usted no tiene que esperarse al final, sino que aquí hay un tema de principio de transparencia y haberlo hecho de manera bimestral. Yo no encuentro de todas maneras un fundamento claro, o sea, al menos que me diga, para efectos del impuesto de industria y comercio, la realización del ingreso debe ser de manera bimestral, o de manera, al menos de manera bimestral. No es así. Lo que está es que esa manera, de manera anual. Lo que pasa es que la interpretación de la norma por el principio de transparencia y la forma de realización del ingreso, y entendiendo que el impuesto de industria y comercio se causa de manera instantánea, porque esa medida que yo hago la operación, obtengo el ingreso, ya se causó el impuesto. Lo que pasa es que la administración acá es de manera bimestral, pues uno debería entender que, así como lo hace el contribuyente juicioso, porque él sí entendió que la norma me está diciendo que yo tengo que darle ese principio de transparencia y que como el impuesto se causa es a mi cargo, yo lo debería establecer de manera bimestral. Pero bueno, es un tema de interpretación, porque podrían ustedes encontrarse ante el tema de legalidad que la norma sí me dice que es Lo importante es que esté declarado y cancelado durante el periodo. Sí, pues por ejemplo, entonces usted dice, no, para efectos prácticos yo no me... Si usted lo declaró, de todas maneras, independientemente de que lo haya declarado en este trimestre, pero me lo declaró todo el trimestre y todos los ingresos, pues yo lo voy a aceptar. Pero en este caso, lo importante es que cuando ustedes se encuentren en un contrato de fiducia, entendamos lo siguiente. Nosotros tenemos el contrato de fiducia. Voy a apartar acá la presentación. Y acá puede estar. Acá está la sociedad fiduciaria, ¿cierto? Que hace su actividad a través de un patrimonio, que me está representado a través de un patrimonio autónomo, y aquí está el constituyente o el fideicomitente de esta fiduciaria. Puede ser constituyente o el fideicomitente. Y acá puede estar un beneficiario. Para verlo acá más. Un beneficiario, pero muchas veces, o en la mayoría de los casos, ustedes se van a encontrar que el fideicomitente y el beneficiario son los mismos. Los que nos interesan para efectos de impuestos son lo que pasa acá, o sea que sean los mismos, el beneficiario, sea que sea el mismo, el beneficiario es mi sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio o de mis impuestos nacionales. Entonces, como el beneficiario es el sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, y el impuesto de industria y comercio, la base gravable son los ingresos, pues cuando, a pesar de que para efectos de renta la persona solamente puede llevar la utilidad, acá vamos a tener una diferencia con mi impuesto de industria y comercio, porque este beneficiario le va a decir esto a la fiducia. Entonces usted tiene unos ingresos supongamos que este patrimonio autónomo, en ese patrimonio autónomo lo que está haciendo el patrimonio autónomo es la operación de un hotel, porque todo eso se puede hacer a través de un contrato de fiducia. Cualquier operación yo la puedo hacer a través de un contrato de fiducia, cualquier operación. Entonces me dice, en este patrimonio autónomo yo voy a colocar un hotel que me va a ser administrado a través de esa fiducia. Entonces en ese hotel va a tener esos 90 pesos de costo con una utilidad de 10 pesos. Entonces, en renta se va a llevar esta utilidad. Esta utilidad se va a llevar en renta. La utilidad la que se graba en renta. La utilidad o la pérdida que me dé el contrato de fiducia. Porque antes, a partir de la ley 1607, se puede meter la utilidad o la pérdida. Pero ustedes, para efectos de impuesto de industria y comercio, van a tener que revisar es que este contribuyente haya incluido ese total del ingreso. O sea que si él no hizo la incorporación de ingresos y costos, porque la norma de renta no se lo obliga,
para efectos de industria y comercio va a tener que tener una conciliación, porque no va a estar, y la mayoría de los casos, algún contribuyente puede decir, no, pues como la misma base, pues yo voy a grabar 10. No, pero resulta que yo tengo que grabar son 100 pesos, 100 pesos. Entonces eso es un poco para, que lo vamos a ver, pero es un poco para entendido qué es lo que me está pasando acá en ese contrato de fiducia, que yo en el contrato de fiducia, por ese contrato de fiducia puedo desarrollar cualquier actividad comercial. Y mi impuesto de industria y comercio, se me causa es por la realización de una actividad comercial o la prestación de un servicio. Y en ese sentido, si ese patrimonio autónomo está realizando una actividad comercial, pues esa actividad comercial es la que es base del impuesto de industria y comercio. Pero lógicamente que si en esos ingresos yo voy a tener cosas que no hacen parte de mi base gravable, como ingreso por recuperación de deducciones, como diferencia en cambio, como venta de activos fijos, como, bueno, todos esos ingresos que ustedes, exportaciones, pues esos ingresos los voy a tener que disminuir en el mismo sentido, porque ustedes lo que tienen que entender en este caso, y ese es un poco pues el objetivo de la charla, es entender que el contrato de fiducia opera, así como estaba para renta, ahora opera para el impuesto de industria y comercio un principio de transparencia. Entonces es como si ese contrato no existiera y la operación la estuviera haciendo directamente el beneficiario del impuesto de industria y comercio. Entonces, ahora, ¿solamente estás tú de fiscalización? ¿Tú también eres de fiscal? No. ¿Tú eres de servicio? ¿De jurídica? No hay nada. Es que en impuesto de industria y comercio hay tantos vacíos que a veces uno se encuentra como que hay una administración de impuestos de Medellín graba unas cosas y que la administración de impuestos de Bogotá graba otras. La única administración que tiene, que tiene un amplio tema de doctrina, pues es prácticamente Bogotá, pero el resto de las otras administraciones en impuestos de industria y comercio es terrible. O sea, impuestos de industria y comercio, nosotros tenemos clientes que tienen actividad en muchos municipios y en todos los municipios es un mundo diferente del impuesto de industria y comercio, cuando pues es un tema que ya no, pues sí graban los ingresos y ya, pero entonces encontramos que, por ejemplo, en algunos, entonces nosotros sabemos que la base de los descuentos, entonces usted no me toma los descuentos, pero entonces sí me toma los descuentos, que los rendimientos en cuentas de ahorro, entonces rendimientos de cuenta de ahorro. Bogotá tiene un concepto que dice que si los rendimientos son de las cuentas de ahorro utilizadas en la actividad productora de renta, y eso hace que, a pesar de que los rendimientos están grabados en las actividades financieras y todo eso, en ese caso esos rendimientos son parte de la base gravable de ICA. Encontramos otros temas como la venta de activos fijos. Entonces, que la venta de activos fijos pues no generan impuestos de industria y comercio, pero si yo, y le voy a poner este caso, tú que estás en fiscalía, ¿tú de dónde estás? En Cobra. Tú estás ya cuando ya ellos han determinado el impuesto, la liquidado, vamos a por la jurídica y llega ya le toca el trabajo más complicado, que es hacer que el contribuyente pague el impuesto. Creo que es el trabajo más complicado, ¿cierto? Llegar al pago. Lo que tiene antes es papel. Y ahora sí lo que tienes que... Entonces, voy a poner este caso. Usted tiene, hablamos de vehículos en un caso especial. Y yo no sé, pues, usted tiene... Los vehículos debemos de los concesionarios. Exactamente. Entonces tenemos acá una importadora, porque todos los vehículos acá son importados, una importadora de vehículos. Entonces acá tenemos el concesionario, trae sus vehículos y los vende. Pues esta venta pues normalmente es grabada con impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Y entonces resulta que cuando yo voy a utilizar esos vehículos para un gerente, entonces los voy a tirar para mi operación, entonces digo, esto que estaba en la 14 lo voy a pasar aquí a la 15, que son activos fijos. Entonces lo voy a pasar para activos fijos. Entonces hago un retiro de mi inventario. Para efectos de IVA, los retiros de inventario me generan IVA. Es un hecho generador del impuesto sobre las ventas. Entonces
hablamos de IVA primero, cuando yo hice la importación, pues me pagué un IVA en la importación y entonces ese IVA me lo voy a tomar como descontable y acá, si lo retiro para mi uso, pues lo voy a tener que regenerar un IVA y me lo tomo como IVA generado, que se compensa un poco con este IVA descontable que yo pagué. En el retiro, entonces, si lo voy a vender ese vehículo, ¿qué estoy vendiendo? ¿Un activo fijo o un inventario? Entonces, ¿qué estoy vendiendo? ¿Un activo fijo o un inventario? En estricto sentido, yo estoy vendiendo, estoy vendiendo un activo fijo porque de hecho lo tenía contabilizado en la cuenta 15. Estoy vendiendo un activo fijo. Si estoy hablando de IVA, entonces si dijera estoy vendiendo un inventario, entonces cuando vaya a vender este inventario, como no, el IVA en activos fijos pues no se causa, ¿no? Porque no es un hecho generador del impuesto a las ventas. Cuando estoy... pero allá de manera virtual sí pueden haber muchos de fiscalización. Sí. O de jurídica también. Entonces, cuando estoy vendiendo este activo, si yo digo que estoy vendiendo un inventario, me tocaría generar otro IVA, ¿cierto? Otro IVA que no va a tener descontable, porque eso ya me tomé mi descontable en su momento. Entonces me está diciendo, la administración de impuestos ha determinado un concepto, o ha sacado un concepto que está basado por allá en una sentencia de envases, cuando estaban envases, que por eso los envases tuvo que tener decreto propio al indicar que como se han inventado que los envases eran inventario y que eso hacía mayor valor, pues sacaron un decreto para decir que los envases son activo fijo. Entonces en este dice, como el artículo 60 del Estatuto Tributario me dice qué son inventarios. Inventario no está definido, qué son activos fijos, perdón, y qué es inventario. Y me dice, pues el activo fijo no depende de si dura tanto en la actividad, sino nada más, sino que la definición está dada en el sentido de determinar lo que se enajena dentro del giro. Son inventarios aquello que se enajena dentro del giro ordinario de los negocios. Entonces me dice, como si eso se enajena, ahora como usted compra y vende vehículos, y como usted lo que está vendiendo aquí es un vehículo y lo está vendiendo dentro del giro ordinario de los negocios, pues eso puede ser grabado con el impuesto de industria y comercio. Señora. No, por eso. Entonces, acá, si yo me voy a dar esa definición, listo, pues yo voy a vender, pero lo que pasa es que acá hay toda una incidencia de considerar que yo estoy vendiendo acá un activo fijo. Entonces, si yo lo estoy vendiendo es porque para efectos de IVA también no solamente lo voy a considerar porque me estoy pasando de la misma norma que es considerar que todo eso es inventario. Entonces, para efectos de IVA también estaría considerado que es una venta de inventarios y también tendría que generar IVA, y en este retiro también tendría que generar IVA, o sea que tendría dos hechos generadores del impuesto sobre las ventas en ese vehículo. Entonces acá sí hay una definición, dice, ¿qué es inventario? Aquello que se enajena dentro del giro ordinario de los negocios. Lógicamente que si yo le vendo este vehículo y yo se lo vendo después es al gerente que lo tenía en uso, pues eso ya no se vende dentro del giro ordinario de los negocios, y en ese caso pues es una venta en un mercado diferencial. O sea, acá es que yo lo saque otra vez a mi sala de ventas y lo venda, porque si lo estoy vendiendo dentro del giro ordinario de los negocios. Pero si yo lo vendo es acá a mis empleados, pues eso sí ya no es inventario. Pero entonces acá está toda esta discusión, lo cual realmente valdría pues la pena pues establecer si realmente, al menos por la incidencia que tiene en IVA, en ICA no tiene ninguna incidencia porque en este retiro no hay base grabable de ICA, ahí no hay base grabable de ICA y el ICA se genera acá no hay sino una base, pero en IVA podríamos llegar que si tenemos esa misma teoría a estar grabados dos veces el mismo hecho con el impuesto de IVA, dos veces con IVA en este caso y en este caso. Pero para ICA pues podría decir que solamente si estoy grabando acá y que realmente como estoy vendiendo esto dentro del giro ordinario de los negocios, podría considerar que ya no estoy vendiendo un inventario. Sin embargo, pues esa es la posición oficial que está en concepto además de parte de... Pero podría ser un activo fijo, ¿quién dice que no? ¿En qué caso? Los concesionarios pueden tener activos fijos de vehículos. Por eso, no, pues si no lo vende, pues no hay problema. El problema es ¿Pero vende la venta? Porque puede dejar de ser activo fijo. no, pues es que en este caso lo están grabando Por el ser giro ordinario
porque lo está vendiendo dentro del activo final de los negocios. Pero tú me dices que allá hay una pregunta. Un participante online dice, pero en la venta de ese vehículo al gerente, ¿qué valor sería la base gravable de ICA? Ah, bueno, pues entonces ahí la base gravable al gerente, pues yo tengo que determinar que al menos ICA no tiene una base gravable así especial que me diga como la tiene, por ejemplo, el impuesto de IVA, que me dice que es el corriente en plaza para el vehículo en ese momento en que lo vende y en las condiciones que yo lo vaya a vender. Entonces tendré que tener en cuenta que ese vehículo ya se depreció, se depreció, que ya es un vehículo usado, y entonces tendría que tener una base, el valor de ingreso pues ya no tendrá relevancia ni para IVA ni para ICA, porque lo estoy vendiendo es un activo fijo, pero tendrá relevancia de acuerdo al artículo 90 y esto del Estatuto Tributario para efectos de renta, porque en renta sí estoy vendiendo un bien y no lo podré vender por un valor diferente al corriente en plaza o al valor comercial, y el artículo 90 me dice que yo cuando voy a vender un activo no lo puedo vender por debajo del 75% de ese valor comercial, Entonces en vehículo entendíamos que, por ejemplo, el valor comercial puede ser el que esté en la revista de motor, pero también en el impuesto que uno paga de vehículos. Listo. Pero bueno, esto es entendido que estamos revisando acá el tema que yo puedo realizar cualquier operación comercial a través de un contrato de fiducia. Y entonces, ya entendiendo cuáles son los actores, las personas que intervienen o los que intervienen en un contrato de fiducia, vamos a leer lo que me dice el artículo 1226 del Código de Comercio. Dice, la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes específicos a otra llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente. Entonces, en este caso ya encontramos que la fiducia pues viene de fe, de confianza, y que yo pues entrego mis bienes para que usted los administre, pero también puede ser que pasa mucho que yo entrego un bien en una fiducia no para que los explote comercialmente, sino para que posteriormente los venda. Yo entrego mi bien a la fiducia y la fiducia lo que se va a encargar es de vender después ese bien, Y en ese caso, pues estemos ante la definición de que no es solamente para administrarlo o para explotar la actividad comercial, sino que simplemente en algunos negocios lo que yo hago es, como yo necesito garantizar la entrega a una tercera persona de un determinado bien, y por planeación tributaria se puede hacer así, de que yo necesito vender un bien, pero como no he subido el avalúo catastral para que no me dé suficiente ganancia ocasional, lo que lo hago es incluirlo en un contrato de fiducia en garantía para que la fiducia después se encargue de transferirle ese bien a un tercero, que sería el comprador. Entonces, quien se obliga a administrarlos o a enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomitente. Entonces, por eso indicamos que el fideicomitente y el beneficiario pueden ser la misma persona o pueden ser una persona diferente. Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. Solo los establecimientos de crédito y sociedades fiduciarias especialmente autorizadas por la Superintendencia Financiera podrán tener la calidad de fiduciarios. Bueno, y la fiducia civil, que no me voy a tener un poco acá para alcanzar a mirar el tema de reversiones. Pero en todo caso, el sujeto pasivo sería únicamente el beneficiario o también el fideicomitente. El sujeto pasivo siempre va a ser el beneficiario. Si el beneficiario y el fideicomitente son la misma persona, pues entonces se confunde el sujeto pasivo en esa misma persona. Pero si hay un fideicomitente. Solamente en ese caso. Solamente en ese caso. Pero si hay un fideicomitente, está la fiduciaria y está un beneficiario, pues el beneficiario va a ser el sujeto pasivo porque es la persona a la cual le va a llegar el ingreso. Porque a ustedes les interesa es quién y en dónde se entiende realizado el ingreso. Entonces acá hay un tema que la fiducia civil está considerada como una forma de limitar la titularidad del derecho de dominio. A mí me interesa ese concepto de fiducia comercial. ¿Cuál es ese régimen fiscal y cuáles son las obligaciones fiscales de las fiduciarias?
Entonces las obligaciones fiscales de las fiduciarias están en el artículo 102 del Estatuto Tributario, que también fueron modificadas por la ley 1607. Entonces allí están las obligaciones fiduciarias. Entonces, reglas tributarias del contrato de fiducia mercantil. Entonces, acá yo tengo la sociedad, lo que había pintado allá para que los que están allá online lo puedan ver. Entonces tenemos la sociedad fiduciaria. Tenemos que la sociedad fiduciaria constituye, dentro de eso lo que hace administrar es con los bienes que yo aporte a la sociedad fiduciaria, constituye un patrimonio autónomo, y hay un constituyente y hay un beneficiario. Estos son los que estamos diciendo que en la mayoría de los casos puede ser el mismo, constituyente y fiduciario. Pero en virtud del principio de transparencia que se predica, que eso es lo que siempre ustedes deben tener en cuenta, que en la fiducia hay un principio de transparencia. En virtud de ese principio de transparencia, todo lo que pase aquí en ese patrimonio autónomo se tiene que ver reflejado en el beneficiario. Todo lo que pase allá es como si le pasara al beneficiario. Entonces ahí no tenemos que dejar un poco de, ay no, es que eso es un patrimonio autónomo y yo no sé. No, miremos el patrimonio autónomo como si fuera la persona que ustedes están revisando. Entonces usted dice, es que mi operación yo la hago a través de patrimonios autónomos. Entonces, si estuviéramos hablando de renta, venga para acá. ¿Cuál es su contabilidad de patrimonio autónomo? Porque este patrimonio autónomo debe llevar contabilidad. Y en este sentido, como lo primero que vimos fue la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera, pues debe llevar las dos contabilidades, debe llevar los dos registros. El patrimonio autónomo debe llevar los dos registros, porque dijimos que acá se podría desarrollar una actividad comercial. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, si está explotando un hotel, el patrimonio autónomo tiene que llevar la contabilidad financiera y el registro de diferencias o el libro fiscal me lo tiene que llevar el patrimonio autónomo. Entonces, si yo estuviera revisando la declaración de renta, entonces le tengo que decir, no me sirve que usted me mande cuánto fue la utilidad del patrimonio autónomo. No me sirve, porque yo tengo que revisar los ingresos y en el caso de renta establecer qué costos y gastos son deducibles o no son deducibles, porque puede ser que allá el patrimonio autónomo tenga GMF, tenga gastos de personal y no haya pagado la seguridad social, o al contrario, tenga beneficios. Entonces en ese patrimonio autónomo puede tener ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y todo ese caso. Entonces, en ese sentido, el costo fiscal de los derechos fiduciarios, pues eso no les afecta mucho a ustedes, pero sí en renta, el costo fiscal de los derechos fiduciarios es el de los bienes que tenga ese derecho fiduciario. Entonces, porque aplicamos siempre el principio de transparencia. Desde la ley 1607 se permite que yo incluya tanto las utilidades como las pérdidas que yo tengo en el derecho fiduciario, hablando del impuesto de renta, porque antes de la ley 1607 me decía que las pérdidas que yo tenía a través de una fiduciaria no eran deducibles, hoy son deducibles. ¿Listo? Condiciones suspensivas, resolutorias, sustituciones, revocatorias u otras circunstancias que no permiten identificar beneficiarios de la renta en el respectivo ejercicio. Entonces nosotros tenemos una norma, la norma general es que en los contratos de fiducia, entonces el beneficiario es quien declara los ingresos, los costos y las deducciones. Esa es la norma general. La norma específica, la norma especial o la regla especial o la excepción, mejor. La excepción a la regla es que hay algunos contribuyentes que son sujetos pasivos del impuesto de renta porque no se identifica el beneficiario. Y entonces ahí no sé si ustedes han tenido el caso de algunos contribuyentes que también, algunos patrimonios autónomos que también se devuelvan sujetos pasivos por sí mismos del impuesto de industria y comercio, porque yo no puedo identificar el beneficiario. O sea, cuando yo tengo una condición resolutoria, cuando yo tengo una condición de que no está suspendido y me dice esto es hasta que se cumpla tal condición, pues todas las ingresos, costos y deducciones se tienen que declarar para efectos de renta en cabeza del patrimonio autónomo y tendré que sacarle un NIF y tendré que presentar la declaración como si eso se tratara de una sociedad anónima, porque así me dice el artículo 102 del Estatuto Tributario. Entonces no sé si ustedes habrán tenido algún caso donde se encuentren que por cada fiduciaria de estos patrimonios autónomos, digamos que manejan 5 de este caso, de este donde
donde no se puede identificar los beneficiarios y se convierta en contribuyente del impuesto de renta. Entonces, no sé si ustedes han tenido el caso. Su causa en cabeza el representante legal del patrimonio autónomo. No, pero acuérdense que... La declaración de pago. Por eso, pero el representante legal del patrimonio autónomo, el que lo administra es la fiducia, y ella es la que debe presentar su declaración. Esto está bien en caso del impuesto de renta. Me dice, si yo no puedo identificar todas las obligaciones formales, se cumplen en cabeza de la fiduciaria o del fiduciario, que es el que debe cumplir con las obligaciones formales. Pero no sé si ustedes tengan algún caso que hayan revisado algún patrimonio autónomo que desarrolla alguna actividad comercial y que como él solito se me haya vuelto contribuyente del impuesto de industria y comercio porque no pude identificar los beneficiarios. ¿No? No sé, de pronto allá los que están detrás de la pantalla, pero no hay quien nos mire ahí ahorita, digamos, a ver. Listo. Entonces tenemos claro que la regla general es que todos los efectos se dan en el beneficiario, pero hay unas excepciones, o sea, porque tenemos que llevarnos eso de acá. Hay una excepción, y es que cuando no se puede identificar al beneficiario porque está sometido a alguna condición, el hecho generador se da en cabeza del patrimonio autónomo. ¿Listo? Listo. Entonces, impuesto sobre la renta o ganancia ocasional en cabeza del constituyente si el beneficiario no es constituyente. Deberes formal de los patrimonios autónomos NIF propio y de los fideicomisos que administre y utilidades acumuladas en los fideicomisos. Entonces, para la administración de los patrimonios autónomos, lo que me dice la norma fiscal es que le vamos a, la DIAN le va a asignar un NIF a la sociedad fiduciaria por todos los patrimonios autónomos que ella administre. Entonces solamente tendrá el NIF de la fiduciaria, que es la sociedad y las utilidades que tenga y todo ese cuento, pero va a tener un NIF aparte para todos los patrimonios autónomos. Y con ese NIF va a presentar algo que a ustedes sí les interesa, que es las declaraciones de retención en la fuente. Y con ese NIF va a cumplir con esos deberes formales. Pero en caso de que haya un patrimonio autónomo que tenga esas condiciones especiales donde no identifique el beneficiario, pues ese NIF sí va a ser una declaración aparte. Entonces, una sociedad fiduciaria podría tener al menos declaraciones de renta, la declaración de renta de la sociedad fiduciaria como tal, declaración de retención en la fuente, la declaración de retención en la fuente de la sociedad fiduciaria como tal, y la declaración de retención en la fuente de los patrimonios autónomos que administre, y de pronto, si hay algún, bueno, básicamente estas dos, y en declaraciones de renta puede tener solamente la declaración de renta de la fiduciaria, y también si hay algún patrimonio autónomo que está sometido a alguna condición, podría tener declaración de renta de ese patrimonio autónomo que está sometido a alguna condición. Entonces acá, esto ya lo vimos, listo. El tema del artículo 102 dice: para la determinación del impuesto de renta de los contratos de oficio mercantil se observarán las siguientes reglas. Entonces este es el numeral quinto que fue establecido o modificado por la ley 1607. Entonces eso es lo que yo les estoy diciendo. Las sociedades fiduciarias deben cumplir los deberes formales de los patrimonios autónomos que administren. Para tal fin, se les asignará a las sociedades fiduciarias, aparte del NIF propio, un NIF que identifique en forma global a todos los fideicomisos. El Gobierno Nacional determinará adicionalmente en qué casos, y hay un decreto, un proyecto de decreto reglamentario que está por ahí por salir, que me dice que en el caso de que sean usuarios aduaneros, y en este caso que me darán un NIF por algunos patrimonios autónomos en especial. La doctrina ha sostenido que el fiduciario deberá cumplir todas las obligaciones formales señaladas por las normas que le corresponden al patrimonio autónomo con cargo a los recursos del mismo. Pues claro, la sociedad fiduciaria tiene que cumplir con todas las obligaciones formales, pero si tiene que pagar una retención en la fuente, pues lo va a hacer con cargo a lo que corresponda a ese patrimonio autónomo, las retenciones que hizo con fundamento en ese patrimonio autónomo. No va a sacar de sus propios recursos. Bueno, la sociedad fiduciaria deberá cumplir con dichas obligaciones, para lo cual utilizará el NIF global. Entonces, las obligaciones formales que yo tengo, entre obligaciones formales, presentación y pago de la retención en la fuente, siempre va a estar a cargo de la sociedad fiduciaria con ese NIF especial que nosotros dimos, porque es la que realiza el pago o realiza porque ese patrimonio autónomo va a tener la facultad de contraer obligaciones, y como tiene la facultad de contraer obligaciones, también tiene la facultad de pagar.
Pero eso es diferente en el caso de encargos fiduciarios. ¿Alguien ha tenido algún tema con encargos fiduciarios? Pero en el caso de encargos fiduciarios, donde no se desarrolla la actividad y donde no se le da la facultad a la fiducia para contraer obligaciones, sino que simplemente es para hacer un tema de pago, porque así es el encargo fiduciario. Si no se le ha dado esa facultad de contraer obligaciones, en ese caso la retención en la fuente sí la tiene que hacer la persona, porque es un encargo fiduciario, no es un patrimonio autónomo propiamente dicho con todas las facultades de contraer obligaciones. Entonces en ese caso la retención en la fuente sí no la hace la fiducia, porque simplemente se encarga de un encargo fiduciario. Entonces, esto en cuanto a retención de la fuente, pero el impuesto sobre la renta, ya que dijimos que lo hacía cada uno de acuerdo al principio de transparencia. En el distrito algunas entidades tienen unos encargos fiduciarios para desarrollar un proyecto. ¿Sí? En ese caso ellos hacen el contrato, el pago de la obligación, pero lo que creo es que no le reportan a la entidad los beneficiarios de los pagos y los valores definidos. Por eso, el encargo fiduciario es un mecanismo como para indicar, yo tengo una plata ya, usted se encarga de eso solamente, pero no está facultado como funciona todo un patrimonio autónomo de contraer una serie de obligaciones y administrar todo un tema, sino solamente es como para tener la plata y tener que, yo sí tengo pues la confianza de que eso está en una fiduciaria. Pero en ese caso el encargo fiduciario, la mayoría de los encargos fiduciarios es solamente para pago, no para contraer la obligación y todo este tema. Entonces me dicen, yo tengo la plata acá, usted me la consigna en ese encargo fiduciario y usted lo que hace es trasladarle la plata a X o Y persona, pero no hay una actividad comercial de por medio ni nada de esas cosas. Entonces en ese caso solamente es para un pago. Él no ha contraído la obligación, él no ha hecho la compra, él no ha hecho nada, sino que simplemente usted, como el constituyente de ese encargo fiduciario, si tiene un encargo fiduciario, se encarga de pagarle a este, porque es el encargo fiduciario, pero no es de desarrollar ninguna actividad comercial en ese encargo fiduciario, ya podría hacerlo a través de un patrimonio autónomo. Entonces, la presentación, impuesto de renta, dijimos que, para dejar claro eso, que la presentan cada uno de los beneficiarios y solamente en un caso, cuando está sometido a alguna condición, la presenta el patrimonio autónomo, la presentaría la sociedad con el NID del patrimonio autónomo y sería, en este caso, contribuyente del impuesto a la renta. En el impuesto sobre las ventas, en IVA, si la actividad gravada, si el patrimonio autónomo realiza una actividad gravada, ese patrimonio autónomo, si realiza una actividad gravada con IVA, ese patrimonio autónomo tendrá que facturar y declarar el IVA y tomarse los descontables respectivos. Entonces, ahí en IVA sí es diferente. Entonces, si el patrimonio autónomo desarrolla alguna actividad gravada, ese patrimonio autónomo tiene que declarar y presentar su declaración. Lógicamente lo hará a través de la fiduciaria, pues como ya lo indicamos. Entonces, si desarrolla alguna actividad gravada, puede ser que yo como constituyente de este patrimonio autónomo, para desarrollar esa actividad gravada, aporte unos inventarios. Y entonces haga un retiro de mis inventarios al patrimonio autónomo. Y entonces considerar si esto, por ejemplo, para efectos de IVA, se considera gravado o no se considera gravado. Porque dijimos que de acuerdo que uno de los hechos que se consideran venta, de acuerdo al artículo 421 del Estatuto Tributario, es los retiros. Considerar si esto es un retiro de mi inventario, yo voy a hacer, ya no quiero hacer mi actividad directamente, sino que lo voy a hacer a través de un patrimonio autónomo. Entonces ya no voy a hacer mi actividad, sino que eso lo voy a pasar a un patrimonio autónomo y algún aporte. Pues lo que se considera es que si este aporte realmente acá, cuando yo hago esto, no se considera, pues no hay una transferencia propia del dominio, porque el dominio se transfiere es cuando el patrimonio autónomo le vende esto acá a un tercero. Entonces en este caso realmente no hay una venta y entonces no tendría que generar IVA, en este caso en el aporte que yo hago al
patrimonio autónomo. Pero si es patrimonio autónomo, desarrolla una actividad grabada, entonces sí se genera pues el efectivo impuesto sobre las ventas. ¿Hay alguna pregunta ya online o algún comentario? No sé. Están muy callados. Impuestos sobre, entonces, impuesto a la renta, impuesto a las ventas. Impuesto a la riqueza, igual. Entonces, en el impuesto a la riqueza, si hay esos bienes que yo tenga a través del patrimonio autónomo, pues están dentro de mi patrimonio y en ese caso se grava en cabeza del beneficiario, como en el caso del impuesto sobre la renta, que dijimos que el patrimonio autónomo, entonces tienen unos valores patrimoniales, que fue lo que primero vimos allá, y entonces esos bienes van a estar incorporados dentro de mi patrimonio. Y en el impuesto de industria y comercio, vimos que con la ley 1430 se aclara el hecho de que el contribuyente o el sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio es el beneficiario. Es el beneficiario. Entonces acá ya vimos el impuesto sobre la renta, la declaración ya la vimos. Fiduciario es quien declara los bienes. Acá, claro, en el concepto 9255 del 2002 me dice: en materia de impuestos sobre la renta contenido en el estatuto tributario, la obligación de declarar los bienes y los ingresos es del fideicomiso, se derive, se encuentra en cabeza. En este caso, siempre los bienes se van a declarar en cabeza de quien, en cabeza de quien tiene el derecho fiduciario. En el impuesto de la renta ya lo vimos, que el aporte de los activos fijos no genera IVA, puesto que se trata de una transferencia de activos fijos que no se encuentran sujetos a IVA según lo previsto en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Y por otro lado, la transferencia de los activos al fideicomiso no debe entenderse como una enajenación para fines fiscales, que fue lo que explicamos acá con IVA. La facturación, igual la facturación se tiene que hacer a través de quien desarrolla la actividad. Y quien desarrolla la actividad, si es el patrimonio autónomo, entonces la facturación la tendrá que hacer el patrimonio autónomo. Entonces acá, el artículo 54 de la ley 1430 del 2010, ¿qué fue lo que me estableció? Los patrimonios autónomos no son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. Eso fue lo que me aclaró la norma. Dice: no son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, puesto que la norma analizada establece que los patrimonios autónomos son un instrumento a través del cual los sujetos pasivos, personas naturales, jurídicos, sociedades de hecho, realiza el hecho generador del ICA, y por lo tanto son dichos sujetos pasivos los responsables de las obligaciones tributarias formales y sustanciales, declaración y pago en materia de impuesto de industria y comercio. Entonces ustedes, si está identificado el beneficiario y el ingreso se entiende realizado en cabeza del beneficiario, y no vamos a perseguir ya más a los patrimonios autónomos. Lo anterior se traduce en que en materia de patrimonios autónomos y el impuesto de industria y comercio, las obligaciones sustanciales y formales, declaración y pago de dicho impuesto, deben ser cumplidas por los fideicomitentes o beneficiarios que se benefician de los ingresos del patrimonio autónomo como sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio por las actividades grabadas que realice a través de esa figura. Entonces, lo que ustedes tienen que tener presente. Ahora bien, cuando vamos a ver, bueno, esto ya lo vimos de retención de la fuente, pero quiero aprovechar estos últimos minutos de la conferencia para tener claro qué va a pasar o cómo van ustedes a encontrar o de qué le van a hablar en la contabilidad de ese patrimonio autónomo. Aquí hay un tema de retención en la fuente, pero lo que quería, o sea, ya sabemos que la retención en la fuente la hace la entidad fiduciaria que se obligó a tener, que tiene obligaciones, o sea, que puede contraer obligaciones en nombre del patrimonio autónomo, es la que hace las retenciones en la fuente a todo título. ¿Listo? A título de, bueno, retención en la fuente a título de ICA, si miramos eso, la agente de retención es la sociedad fiduciaria respecto de los ingresos del patrimonio autónomo. Dado que el patrimonio autónomo no es contribuyente del ICA, el fideicomiso no puede aprovechar la retención en la fuente que le sea practicada. Lógicamente, si no es una retención en la fuente, pues le va a practicar es el beneficiario, es quien realice el hecho generador del impuesto de industria y comercio. Debido a que son los fideicomitentes o beneficiarios los sujetos pasivos por los ingresos del patrimonio autónomo, los fideicomitentes o beneficiarios son los llamados a utilizar la retención en la fuente del impuesto de industria y comercio. Y pues, si tienen retención en la fuente de industria y comercio, se presentan muchos casos. Casos como, por ejemplo, que si yo hago una actividad a través de una entidad financiera, que pasa mucho, yo no sé si ustedes lo ven con el tema de retención en la fuente,
que ustedes están haciendo una actividad tienen la actividad en Bogotá y tienen actividad en Barranquilla. Y resulta que toda la retención de la fuente se la certifican la actividad financiera como si se la hubiese hecho en Bogotá por la actividad que hizo en Barranquilla. Pues esa retención de la fuente es de Bogotá. Un problema fue con la retención y tendré que decir al banco que me certifique cuánto debió el banco haber hecho una retención para Barranquilla y una retención para Bogotá, porque yo en este caso, como pasa acá, que yo no me puedo beneficiar de una retención de la fuente sobre un impuesto, que yo no soy yo no puedo decir que voy como yo tributo solamente en Bogotá, entonces si me hicieron una retención en la fuente no sé, en Tunja, entonces voy a tomarme esa retención de la fuente y la voy a imputar con el impuesto de Bogotá. Entonces lo mismo pasa acá, si no me hicieron una retención de la fuente, yo con patrimonio autónomo no presento declaración, pero no me voy a poder beneficiar de esa. La retención se va a beneficiario es el sujeto pasivo del impuesto que realizó, el sujeto que realizó la actividad grabada. Bueno, acá retención en la fuente. Bueno, autorretención del CRE, creo que lo dejo acá en el material como para que lo miren, pero ustedes pues no administran el CRE, entonces no les interesa mucho qué pasa con el CRE, pero lo dejo acá en el material y lo que sea el material para que ustedes lo tengan acá presente. Esto ya lo vimos, que es el principio de transparencia y cómo se entienden realizados los ingresos. Entonces, para efectos del impuesto de renta y complementarios, que es la misma regla que ustedes siguen para efectos de impuesto de industria y comercio, los ingresos originados en los contratos de fiducia mercantil se causan en el momento en que se produce un incremento en el patrimonio del fideicomiso. Entonces, en ese momento se causan los ingresos. Entonces, si uno entendiera acá, este tema es por lo que les decía que ustedes cómo hacen cuando tienen periodos bimestrales, cuando realmente lo que está ya es que al menos una vez al año, terminado el periodo, yo tengo que reconocer el ingreso en mi contabilidad fiscal. Entonces ya me dicen que para efectos prácticos, pues lo que ustedes han señalado acá, pero si uno dijera y lo quisiera incluir por cada periodo, pues lo podría también incluir por cada periodo, o pues sería el deber ser también. Es el deber ser. Sí. Esta misma regla de causación del ingreso aplicable en materia de crédito, pues para lo que nosotros estamos viendo acá para impuesto de industria y comercio. Porque la norma lo que dice es al final de cada año grabable. La sociedad fiduciaria deberá efectuar una liquidación de los resultados obtenidos en el respectivo periodo por el fideicomiso y por cada beneficiario siguiendo las normas previstas en el estatuto tributario. Pero esto está dado porque es una norma de renta y renta es del periodo. Entonces, para ellos sí, al final de cada, lo que me dice el 102, es al final de cada año grabable yo tengo que hacer esto. Pero ustedes dicen, para efectos prácticos, si no hicieron cierre bimestral y me lo hacen al final del año, pues yo acepto que me lo hagan al final del año, porque igual el impuesto se está pagando. Es como la conclusión que yo me llevo acá. Listo. El último tema es que cuando ustedes ya vean este tema de cómo van a encontrar registrado o qué es lo que se va a manejar bajo NIF de todos estos contratos, no solamente eso, sino contratos de cuentas en participación, todos los contratos de colaboración y entre estos los patrimonios autónomos, los contratos de fiducia, lo vamos a encontrar en la NIF 11, no en la NIF 11 porque la NIF 11 es la de inventarios. El de inventario, de contratos de construcción. En la NIF 11, acuerdos conjuntos. Dentro de esto lo que me dice es que yo tengo que definir si esto es un negocio conjunto o es una operación conjunta para revisar cómo lo voy a incluir dentro de mi estado financiero, cómo lo voy a llevar. Si el total de los activos, total de los pasivos, total de los ingresos y el total de los gastos, o tengo que llevar solamente el valor neto. Y eso dependerá si yo lo voy a clasificar de acuerdo que sea un negocio conjunto o una operación conjunta. Pues eso pues, ustedes, algunos ya hicieron el diplomado que da el CDT de IFRS, ¿no? Porque yo sé que varios de la Secretaría sí lo han hecho. Pero en este caso, lo que me dice la norma es que todo eso hace parte de los acuerdos conjuntos, pero que hay dos formas de registrar, depende de lo que yo tenga. Uno es negocio conjunto y es operación conjunta. Entonces, que definitivamente es un acuerdo conjunto porque cuando yo tengo un contrato de fiducia no tengo una entidad separada, o sea, yo no tengo un NIF, no tengo una entidad, no tengo un vehículo
aparte, no tengo una sociedad, sino que ya dijimos que eso es un contrato y eso no se constituye en una entidad separada para que yo le pueda aplicar otras normas diferentes, sino que es un contrato y en ese contrato tengo que revisar si las partes tienen el control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo, o las partes que tienen el control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. Entonces, en este caso, en el primer caso se llamará un negocio conjunto, partícipes en un negocio conjunto, o si se trata de una operación conjunta. Lo que ha analizado es, y ya lo ha mirado el Consejo Técnico de la Contaduría, es que el negocio a través de un patrimonio autónomo puede tener las dos opciones, pero generalmente puede llegar a tener dos opciones, pero generalmente lo que tenemos en un patrimonio autónomo es una operación conjunta. Por lo tanto, para no hacerle largo el tema, por lo tanto ustedes lo que van a encontrar en el estado de resultados de bajo NIF es que ellos sí van a tener que, como es una operación conjunta, van a tener que registrar todos los activos, todos los pasivos y todos los ingresos y todos los gastos como si fueran de ellos mismos realizados directamente por ellos. Entonces va a ser más fácil porque ustedes van a encontrar el ingreso aparte, porque ellos como tengo el control, estoy haciendo una operación conjunta, en ese caso yo lo voy a llevar como una operación conjunta, entonces van a tener todo separado, porque si fuera un negocio conjunto yo no tendría sino la utilidad, el valor de la utilidad. Entonces, por acá está el concepto, este es el concepto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. En este concepto 501-0303-2015 establece el manejo contable de los patrimonios autónomos. Entonces, en uno de los apartes de ese concepto, me dice que si el patrimonio autónomo implica control conjunto, debe evaluarse los derechos y obligaciones del acuerdo. Usualmente no hay derechos sobre activos netos, sino participación en los activos y pasivos asumidos en desarrollo del acuerdo, caso en el cual se trata de una operación conjunta. Claro, pues ese es el hecho del contrato de fiducia, porque en el evento en que yo quiera, pues yo tengo derecho a todos mis activos que yo pasé en el contrato de fiducia. Entonces, ahora sí, porque no han preguntado, ahora sí, preguntas de este tema, porque con este tema de norma interior, que era más un llamado a cómo lo van a encontrar ustedes y al menos en qué normas van a encontrar o cómo lo van a encontrar registrado. Entonces ya ustedes saben que si les hablan de negocio conjunto y operación conjunta, están hablando de un acuerdo conjunto y están hablando de que posiblemente esa es una de las formas de contabilizar bajo NIF los contratos de fiducia, pero que si llegado el caso es una operación conjunta, a ustedes les va a quedar más fácil identificar cuáles son las operaciones que vienen de ese contrato de fiducia, porque los van a encontrar dentro del total de los ingresos y dentro del total de los gastos. Allá online tenemos alguna pregunta. No, señor. ¿No? En el encargo fiduciario también estaría marcado en la NIF. El encargo fiduciario, lo que pasa es que el encargo fiduciario tiene que, cuando van a mirar, igual cuando van a mirar cualquiera de estos, negocio conjunto, operación conjunta, tienen que mirar las condiciones de cada negocio, porque en ese encargo fiduciario, si le dieron solamente, pues yo no voy a tener, allá además que no va a tener sino solamente activo, un bien que se llama efectivo, y entonces no va a tener ingresos, no va a tener costos ni deducciones, entonces prácticamente va a tener derecho al total de los activos, pero pues va a tener solamente un activo, entonces no va a tener problemas en pasarlo al estado financiero, pero si es un encargo fiduciario que hay un mandato y todo eso, entonces toca mirar en cada caso particular las condiciones del negocio o las restricciones que se le hayan dado al negocio, porque además que todo eso, pues yo puedo tener acá un negocio o una operación a través de un patrimonio autónomo, pero pues es un patrimonio autónomo que es de muchas personas, puede ser, de muchos beneficiarios, y entonces ahí hay que revisar, porque ya de pronto en ese caso no estoy hablando de una operación conjunta, sino de un negocio conjunto, porque yo tengo derecho a la utilidad que me den. Entonces toca revisar, y eso es lo que está plasmado en este concepto del Consejo Técnico de la Contaduría. Acá lo que me dice es, en la mayoría de los casos podríamos hablar de un acuerdo conjunto, pero también podríamos hablar no solamente de un acuerdo conjunto, sino podríamos hablar también de un negocio conjunto. ¿Alguna otra
¿Alguna otra inquietud? Yo sí les voy a hacer aprovechando que están ustedes acá, no todos los días uno tiene aquí la posibilidad de hablar con un funcionario de la DIE, si están allá. Y es un tema particular, en el tema de IVA y en el tema de bases gravables. Y es la base gravable en los servicios de aseo y vigilancia, que la ley 1607 y el 462/1 me establece que para efectos de IVA la base gravable es el 10% de la utilidad y es el 16%, que es el AIU. Y abajo hay un inciso que me dice para efectos de retenciones en la fuente y para efectos de impuestos distritales se tendrá en cuenta esta misma base. Y he escuchado que la Secretaría de Hacienda entiende como de eso de impuestos distritales como si se tratara de solamente para retención en la fuente de impuestos de industria y comercio. Cuando uno en lo que lee la norma es que eso es para impuestos distritales, entonces no sé en qué va ese tema, si ustedes lo han adelantado, ¿no? No sé si lo están adelantando. No, pero sí sé que habían abierto, estaban haciendo como esa interpretación. Allá los que están virtual, ¿no? Voy a aprovechar para preguntarles. Porque mire cómo dice la norma, la base gravable descrita en el presente artículo aplicará para efectos de la retención a fuente del impuesto de industria y comercio sobre la renta, coma, al igual que para los impuestos territoriales. Entonces lo que había escuchado, lo que había entendido es que alguna interpretación de la Secretaría de Bogotá era que eso era solamente para retención en la fuente. Mire por allá. Nos comenta Maritza Chaparro, para Bogotá aún no hay norma que cambie la base gravable a estas empresas. La base gravable, pero eso sí es retención. No, este es del artículo 462 de IVA, es que la base gravable realmente está establecida para IVA, pero la ley me indicó que es la ley 1607, dice la base gravable descrita en el presente artículo aplicará para efectos de retención a fuente del impuesto sobre la renta, coma, al igual que los impuestos territoriales para impuestos territoriales. Entonces, sé que habían entendido que eso, que para el igual que los impuestos territoriales, habían como interpretado que era solamente para retenciones en la fuente. Entonces, lo que me dice ya es que como que no han acogido la base gravable a pesar de que está ahí en la ley. Entonces, que ahí la base gravable sería el valor total de los ingresos. Ese es un tema de mucha discusión como el de los activos fijos. Pero no hay más preguntas allá desde el virtual. Listo. Entonces, ¿sí hay otra? Nos comenta Janet Moyano, pero también hay controversia sobre esa base porque algunas empresas de aseo y vigilancia y la de las cooperativas que suministran personal consideran que la base es el AIU. Sí, exactamente. Acá en impuestos distritales no se ha definido cuál es la base. Bueno, muchas gracias. Aquí ya. Sí, con el AIU para Debe ser la misma norma. Es la misma norma. Es aseo y vigilancia y es la misma norma. Listo. Entonces, pues, al menos ya me llevo eso que al menos está en discusión, que no se lo han definido, que es un tema que está. Sí, es un tema que presenta bastante controversia. Y además que, pues, como todos los temas de impuestos de industria y comercio. Entonces, para resumir el tema, para resumir qué quería que o sea, al menos cuál es el objetivo. Yo les dejo todo el material ya menos que se lo van a enviar, y es un número que lo envié muy tarde, no lo alcanzaron a entregar antes, pero en resumidas cuentas que nos quede claro que el impuesto de industria y comercio se realiza de acuerdo a las calidades de beneficiario, que constituyente y beneficiario pueden concluir en una misma persona, pero no siempre va a ser la misma persona. Pero si es la misma persona, pues el impuesto se realiza en cabeza del beneficiario. Que solamente hay una excepción, y es que cuando el patrimonio autónomo tenga algunas condiciones súper especiales donde no se puede establecer ese beneficiario, el contribuyente, el patrimonio autónomo se vuelve contribuyente, a menos del impuesto de renta, en ese mismo sentido debería también ser para impuesto de industria y comercio. Que las obligaciones formales de retención en la fuente se cumplen a través de la fiduciaria, y que la fiduciaria tiene un NIF aparte, tanto para la fiduciaria como para el manejo de los patrimonios autónomos. Al menos eso, y además quería que se llevara claro el tema de que ustedes ya están presentando, ya los contribuyentes están presentándoles declaraciones con fundamento en las nuevas bases o en los nuevos libros, en las nuevas formas de llevar la contabilidad
de acuerdo con el decreto 2548, y ya vimos cuáles son las 3 opciones. Entonces, con eso eran los temas que quería que les quedara un poco claro, al menos que tuvieran este material. Y no sé, si ya no tenemos más preguntas, muchas gracias por su atención y pues saludos a los que no pudieron venir. Gracias. En el caso de los concesionarios, para mí eso es activo fijo. Sí, para mí es un activo fijo. Totalmente de acuerdo con el concepto de... Tú estás en física, entonces.